pausa en nuestro estudio del libro de los Hechos y quiero compartirles un pasaje del Evangelio de Marcos capítulo 4, por favor. Evangelio de Marcos capítulo 4. Y quiero que podamos observar en este capítulo cuál es la pregunta más sencilla que todos deberíamos responder, y sin embargo puede ser la pregunta más difícil, que incluso te podría costar la vida si no sabes responderla. Así de drástica es la pregunta y también la respuesta. Así de radical es esta pregunta, pero también su respuesta. Quizás la consideren muchos la pregunta más sencilla, pero se puede o puede llegar a ser la pregunta más difícil. Y te digo que es tan difícil, pero tan radical que si no la sabes contestar, te puede costar la vida. El Evangelio de Marcos capítulo 4, del versículo 35, donde tendremos nuestra lectura de esta mañana respecto al texto que vamos a aprender. El Señor Jesucristo estaba enseñando con parábolas, pero luego llega un momento en el cual, después de aquellas parábolas que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, los tomó y los llevó por la noche al mar. Y ahí sucedió un evento que es muy importante que podamos hoy entender. Seguramente muchos de nosotros no nos gustan los exámenes, probablemente no nos gustan los exámenes, no nos gustan las preguntas, no nos gustan que nos pregunten, nos estresa oír preguntas y tener que responderlas. Pero déjame decirle que casi todos los días nos enfrentamos a preguntas que siempre necesitamos responder, que van desde las más sencillas y que van de un carácter tan cotidiano como de pronto, como el ¿qué vamos a comer? Es una pregunta que nos hacemos y de pronto tenemos que responderla, o qué vamos a vestir, y son preguntas cotidianas. Pero luego de estas preguntas tan sencillas y cotidianas, nos enfrentamos a preguntas un poco más difíciles que tienen que ver con resolver las actividades que estemos realizando, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, sea en la escuela, y ahí surgen circunstancias, situaciones, y surgen preguntas que necesitamos responder para poder realizar correctamente nuestra actividad. Pero después de todo eso, de ahí también escalamos a otro tipo de preguntas, y no todos los días son estas preguntas, pero son sobre situaciones acerca de nuestra vida, de cómo vamos a resolver ciertas deudas, cómo vamos a arreglar ciertos problemas familiares, o cómo vamos a solucionar asuntos inesperados acerca de nuestra salud. Estas no son preguntas diarias quizás, pero cuando surgen, toman todo nuestro día, todo nuestros sentimientos, toman todo nuestro ser en un momento, porque son preguntas un poco más difíciles de responder. Pero déjenme decirles que hay una pregunta que es la más importante de todas las preguntas y que debes resolver lo más pronto posible, porque es una pregunta vital. Es decir, de tu respuesta depende la vida, tu vida. De todas las preguntas que te has hecho, ¿qué harás aquí? ¿Qué harás allá? ¿Cómo resuelves esto? ¿Cómo sales adelante en aquello? Todas estas cosas, preguntas que te haces y que surgen y que son importantes y trascendentes para ti, esta es la más importante. Porque de ello depende tu vida, de la respuesta que tú puedas dar. Ahora, cuando se les mencione esta pregunta, dirán algunos, bueno, en realidad no es tan difícil la pregunta que usted está haciendo. Esta pregunta seguramente no sería para muchos difícil responderla, y dirán algunos cuando sepan cuál es la pregunta, que la mayoría de las personas tendrán una respuesta correcta, casi correcta diríamos, casi correcta sobre esta pregunta. Pero aún así, si no es la respuesta correcta y fuera casi correcta, pues no te va a ayudar absolutamente para nada para librar tu vida. Estoy seguro que muchos aquí darán o dirían una respuesta correcta. Pero también sé que habrá personas que no podrán responder correctamente esta pregunta. Así que, ¿cuál es la pregunta vital? ¿Cuál es la pregunta vital que hará que una persona pueda vivir o pueda morir? Ahora, no me estoy refiriendo a la vida física aquí en la tierra. Hace muchos años estaba leyendo acerca de
una guerra donde el que estaba, los ganadores habían puesto en una fila a los soldados que habían perdido, y eran unos cientos, y dijeron: tenemos pocas balas, no podemos matar a todos porque la encomienda era matarlos. Entonces dijeron: bueno, formémoslo y hagamos una pregunta a cada uno de ellos. Y dependiendo de la respuesta, si dicen la correcta, pues viven, y si dicen la respuesta incorrecta, los vamos matando. Y así fueron matando a unos y salvando a otros. Ahora, esta no es la clase de pregunta que yo quiero hacerles, porque no se refiere a la vida física. Esta pregunta es vital porque se refiere a algo más importante que la vida física, y esa es la vida eterna. Porque aquí puedes tú vivir 50, 60 años con buena salud, 70 años con buena salud, 80, 90 quizás, pero al final vas a morir. Al final tendrás que morir. Pero después de esto viene una temporalidad, por así llamarlo, o más bien un tiempo que no debería ser tiempo, pero se llama la eternidad. Es decir, ahí ya no existe más el tiempo, pero para poder decirles es que los años y los años y los años van a seguir y van a seguir y van a seguir y nunca van a terminar. Y esa es la eternidad. Y de esta pregunta depende dónde vas a pasar tú la eternidad. La Biblia solamente habla de dos lugares: o vivir para siempre con el Señor en lo que la Biblia llama el cielo, o bien vivir fuera de la presencia de Dios en lo que la Biblia llama la condenación, en el lago de fuego eterno. Y dependerá de la respuesta que tú puedas dar a esta pregunta. Tu eternidad va a depender de esta pregunta. Ahora, cuando te lo diga, dirás: pues eso es bien sencillo. Y como dije, quizás pueda responderla bien, pero ese quizás te llevará a la condenación. La pregunta es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ahora, antes de que te apresures a responder o a que emitas un juicio sobre la validez o del calificativo que le he dado a esta pregunta como pregunta vital, déjame decirte que a lo largo de la historia muchos han intentado responderla de acuerdo a su conocimiento y su experiencia que han tenido. Por ello es que la cantidad de respuestas puede ser hasta cierto punto, diríamos hasta cierto punto, más o menos correctas, pero no son suficientes. Algunas personas intelectuales han respondido que Jesús fue el más grande maestro que jamás existió. Muchas personas moralistas, aquellas que tratan de portarse lo mejor que pueden en esta vida, dicen que Jesús fue el hombre con más virtudes y con más aptitudes éticas que jamás hombre alguno haya tenido en la tierra. Muchos hombres religiosos de muchas religiones del mundo, como el budismo, el islamismo, el judaísmo, el hinduismo, reconocen a Jesús como un iluminado, como un profeta, como un enviado de Dios, como un rabí, como un maestro. Pero todas estas respuestas y conceptos de la gente, en verdad, aunque lo dicen correctamente y no se equivocan al calificar a Jesús, aún así no es la respuesta correcta. No es suficiente. Aún más les diré que muchos autodenominados cristianos dicen: Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Pero aún así, aunque es correcta la respuesta, no es totalmente correcta ni suficiente. Y te diré que en algunos de los que le siguieron incluso a Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, que le llamó Jesús sus discípulos y convivieron con él mientras estaba en la tierra, tampoco sabían la respuesta completa y correcta. Ahora, ¿por qué digo que esta respuesta a la pregunta de quién es Jesús es vital? ¿Por qué digo que depende de esta respuesta la vida que tú puedas llevar en la eternidad, ya sea en la condenación o con Dios? ¿Por qué? Vamos a ver la historia de este capítulo para saber por qué es vital la respuesta que tú puedas dar. Versículos 34, por favor. Estamos en Marcos capítulo 4, versículos 34. Perdón, 35. Versículo 35.
al 37. Y déme leer, por favor, 35 al 37. Leamos juntos. Dice, aquel día... De tal manera que se anegaban, estaban ahí después de todo este tiempo. Jesús dice, vamos al mar, están en la barca, en medio del mar, y de pronto se levantan olas, una tempestad, un viento, y la barca las olas comenzaban a llenar la barca de agua y se comenzaba a anegar toda esta barca. Los discípulos estaban entonces con Jesús ahí, porque Jesús había tenido que salir con ellos. Y la gente que se había reunido con él era tanta que de pronto Jesús, ya después de predicarles y enseñarles, los llevó precisamente al mar. Cuando hubo terminado, entonces nos dice que se prepararon y se fueron. Y no prepararon ellos nada para llevarse, simplemente se fueron en el mar, y así tomando Jesús se fue cada uno con ellos al mar de Galilea, y ahí en medio del mar se levantó una tormenta y los vientos comenzaron a arreciar de tal manera que la barca ya se estaba hundiendo. Y esto les trajo un miedo natural y normal que todos tenemos. Hace unos días estaba yo escuchando el testimonio de un hermano que a principios de año se estaba ya ahogando en el mar, y es terrible, ¿verdad? Es terrible la experiencia cuando uno comienza a ahogarse. Yo cuando era pequeño, quizás unos 10, 12 años, también estuve a punto de ahogarme, y por años yo no quise meterme al agua, ¿verdad? A una alberca, a un río, a un mar. No quería meterme porque tenía tanto miedo acerca de todo esto. Es terrible, pero estos hombres eran experimentados. Estos hombres eran pescadores, se dedicaban a eso, y sin embargo eso no quiere decir que no tuviesen miedo por lo que estaba aconteciendo. Les trajo un miedo que es natural, pues pensaron que de inmediato iban a morir, que su vida iba a terminar. Ahora, estaban precisamente en este punto donde estaban tratando de saber qué podían hacer. Dice el versículo 38, y él estaba en la popa, hablando de Jesucristo, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estaban todos ellos espantados de esta circunstancia que estaba aconteciendo en sus vidas. Así que el peligro de muerte era inminente, y ese miedo era natural. La gran mayoría de las veces nuestro miedo al peligro inminente es natural, porque sabemos que podemos morir. La gran mayoría de esas veces es casi, es muy probable y es muy posible que podamos morir. Pero el miedo al peligro inminente no incluye tampoco el miedo a la muerte, sino al dolor más bien, sino a ser heridos, porque rehuimos a sentir o evitar esa clase de miedo. Este miedo es conocido como la tanatofobia, es decir, miedo a la muerte. Pero cuando las posibilidades de morir se presentan y comienzan a elevarse cada vez más, entonces ese miedo a morir se posesiona de manera muy especial en nosotros, de tal manera que los latidos del corazón comienzan a acelerarse, se siente un dolor agudo del pecho, la circunstancia parece estar fuera de control, nuestra mente comienza a nublarse y es casi imposible pensar correctamente en estos momentos porque el terror nos comienza a controlar. Algunos psicólogos dicen que es muy común que ante este miedo lo haga a uno retroceder hasta el seno materno. Cuando ya estás a punto de morir y ya no ves absolutamente, ya no alcanzas a ver más, ya no sientes posibilidades, ya piensas que vas a morir, dicen que te retrocede al seno materno, tu mente te retrocede al seno materno a fin de que en ello puedas tener un momento de quietud y paz antes de morir. Así lo mencionan algunos de los psicólogos que estudian acerca de este proceso de la muerte. Ahora, por experiencia propia puedo decir que la mayoría experimenta ese recorrido en retrospectiva de su vida, hace un pequeño recorrido de su vida, de todas las cosas que ha hecho, buenas y malas, normalmente lo hace, y cómo ha vivido y cómo lo ha hecho, y para muchos, porque así me pasó a mí, he estado en 3 momentos de mi vida en el cual yo he dicho voy a morir. Ha sido 3 momentos muy especiales, estaba seguro, de acuerdo a lo que yo estaba evidenciando y viendo,
que iba a morir yo en esos 3 momentos que he tenido a lo largo de mi vida. Pero sí puedo decir es que puedo retroceder. Hago un recorrido de mi vida, una retrospectiva. Y lo que sucede en la mayoría de todos, no en mi caso, porque en mi caso fue algo diferente, pero lo que sucede en la mayoría de todos es que en ese recorrido, finalmente cuando se detienen, para muchos hay una terrible inseguridad y expectación de lo que vendrá después de ese momento de la muerte. Muchas personas están aterrorizadas de lo que va a seguir después de esta muerte. Ahora, esta historia trata del miedo natural de todos los hombres, el miedo a la muerte. Las personas le tienen miedo a los elementos de la naturaleza y no los pueden controlar, no se pueden controlar. Estamos en el tiempo ahorita de la época de los huracanes y todo eso. Y por la mañana me recibí un mensaje de Tijuana, me estaban diciendo que oráramos porque al parecer está por entrar un terrible huracán, ahí va a pegar toda la costa, todo aquel lugar, y que oremos por todo ese lugar, ahí la gente que tenemos. Pero la gente le tiene miedo a los elementos naturales porque no podemos controlarlos, no podemos controlar el viento, no podemos controlar el agua, no podemos controlar los terremotos. La gente le tiene miedo a los elementos de la naturaleza porque están fuera de su control. Ahora, se ha tratado de explicar mucho acerca del miedo. Dicen que el miedo es una reacción o sensación primaria o primitiva de cualquier ser vivo para que pueda responder rápidamente a su supervivencia. Así que de alguna forma dicen, el miedo es necesario. Necesitamos tener miedo para poder responder a todo esto. Los psicólogos del siglo pasado decían que el miedo era la razón principal de la neurosis, que es un trastorno y alteración de los nervios y las emociones. Clasificaban los miedos y las cosas, y hay una enorme lista de denominaciones o nombres que le dan a los miedos dependiendo del objeto o la circunstancia que les produce ese miedo. Según una de las revistas de este tipo, dicen que hay 5 miedos principales. Hay el miedo a las alturas, el miedo a la pérdida de la autonomía, el miedo a la soledad, el miedo a la mutilación, el miedo al perjuicio del ego y sobre todo el principal de todos los miedos, lo clasificaban, era el miedo a la muerte. Según el llamado padre del psicoanálisis, él dijo que el miedo a lo desconocido y los elementos naturales fue tratado primitivamente por los primeros habitantes de la tierra, dándoles una personalidad, y es decir, tratando como si fueran personas, y de esta forma, equivocadamente, él llegó a establecer y en su conclusión, que ese era el origen de la religión, ya que le rendían culto y adoración a todos esos elementos, los personificaban y entonces le rendían un culto y decía, aquí está primitivamente lo que es la religión. Y entonces también te puede dar esperanza. Y con eso decían, se le quita el terror a la muerte. Pero lo que él y la mayoría de las personas no entendían es que el miedo a la muerte no se quita mediante argucias de la mente, ni con trucos psicológicos. El miedo a la muerte solamente es quitado de única forma y una única manera. Y eso es precisamente lo que veremos en este momento. Vean por favor versículos 38 al 40. Dice versículos 38 al 40. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y la pregunta aquí es, ¿no tienes cuidado? Es, ¿no te importa? ¿No tienes miedo? ¿No te interesa? Porque estamos a punto de morir. Ahora, versículo 39, lean por favor conmigo. Dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo ustedes pueden tener miedo? Y la pregunta que nos hacemos en esta parte de la historia que se hacían los discípulos era, ¿cómo es que Jesús puede dormirse tan plácidamente cuando estamos en un inminente peligro? ¿Cómo puedes dormir tan plácido? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo cuando todo parece ser que nos va a llevar a la muerte? El viento, el mar, nos estamos inundando, estamos en medio del mar, es la noche, está oscuro todo, vamos a morir. ¿Y cómo puede Cristo estar durmiendo tan plácidamente? Ahora, 2 razones tenía Cristo para dormir así. Había 2 razones por las cuales Cristo estaba durmiendo así.
primero, y la razón natural. Él estaba muy cansado, demasiado cansado. Si uno puede leer todos los pasajes respecto a todo esto, ustedes verán que Jesucristo en su humanidad, Él tenía todas las condiciones y limitaciones de la propia humanidad. Jesús tenía hambre, Jesús se entristecía, Jesús también se enojaba, se encolerizaba, pero sobre todo también Jesús se cansaba. Jesús recorría días enteros las aldeas junto con sus discípulos. Y de pronto tomaban algún descanso y dormían y se cansaban y comían. Pero había ocasiones en las cuales Jesús estaba predicando una y otra vez, y la gente se agolpaba delante de él y la gente se le acercaba y le hacían preguntas y Jesús seguía respondiendo de tal manera que a veces los discípulos decían: Señor, ya basta, vayamos a comer, llamándolos a comer, porque ellos estaban demasiado cansados. Ellos no hacían absolutamente nada, nada más que estar alrededor de Jesús y oyendo, pero Jesús seguía hablando y seguía hablando. Y este era uno de esos momentos en los cuales Jesús estaba muy cansado, de tal forma que cuando suben a la barca y la echan al mar, ahí Jesús se recuesta, se acomoda en el cabezal, esa parte que hace mover la barca como su timón, se agarró de ahí, se afianzó, se recostó ahí y ahí se quedó bien dormido el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Estaba demasiado cansado, muy cansado. Así que Cristo se cansó de tal forma que ni el agua de la tempestad le despertaba. Y uno puede estar demasiado cansado de pronto así. Seguramente ustedes lo han estado también, muy cansados. Espero que no lo estén ahora, en este momento, pero pueden estar muy cansados muchas veces de tal manera que nada les despierta. Como dicen coloquialmente, puede pasar el tren encima de ustedes y ya. No te despierta, nada te despierta, estás demasiado cansado, muy probablemente. Así estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una segunda razón por la cual Cristo podía dormir así. ¿Por qué Cristo podía dormir de esta manera? Bueno, esa segunda razón es que Cristo no le temía a la muerte. Cristo no tenía el miedo a morir. Él sabía cuál era la voluntad del Padre para con él. Él sabía que el propósito de su vida era venir a esta tierra y morir por los pecados de todos sus hijos. Tenía conocimiento verdadero de que su vida terminaría, pero no iba a terminar en una barca. Así que Jesús no tenía miedo a morir. Él sabía dónde iba a morir. Él sabía que iba a morir en una cruz y no en una barca. Así que algunas veces mucha gente se acercó y le quiso apedrear, mucha gente quiso matarle en muchas ocasiones, pero Jesús no tenía ningún miedo porque Él conocía dónde iba a morir. En una barca, no en una barca, no en un montón de piedras, no atravesado por una espada, no, Él iba a morir en una cruz. Así que cuando le preguntan, ¿no tienes miedo que perecemos? Pues claro que no, yo sé dónde voy a morir. Sabía que solamente él entendía la voluntad y sabía completamente la voluntad de Dios y sabía que su propósito en la vida, cuál era y cómo moriría, así que podía reaccionar de esta manera. Ahora usted dirá, bueno, qué chiste, si uno sabe dónde va a morir y cómo va a morir, entonces ya no tendríamos miedo a la muerte. Pero yo le digo una cosa, hermanos, si ustedes y yo supiéramos el momento y la forma en que vamos a morir, ¿ustedes piensan que se les quitaría el miedo a la muerte? Si usted supiera el momento y la forma en que usted va a morir, ¿piensa que se le quitaría ese miedo a la muerte? Es probable que se le quitaría por algún momento. Es probable. Pero cuando el día que usted ya sabe que va a morir se va acercando, el miedo y la expectación serían mucho más fuerte y más terrible, y quizás la desesperanza más grande que usted puede tener, porque usted sabe que ese día sí va a morir. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Cristo se levanta y en ese poder que Él tiene, porque es el verdadero Dios, sujeta a la naturaleza, que Él con su sola palabra se creó, también le pudo decir a la naturaleza, calla y enmudece. Cristo se levanta y con el poder divino
le dice a la naturaleza que simplemente se calle y enmudezca. ¿Y qué sucede? Al instante, así al instante, dice nuestra historia, todo se quedó quieto y plácidamente. Todo se quedó quieto. Y luego reprende a sus discípulos por la falta de fe. Dice en el versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora ustedes díganme, ¿cuál debió haber sido la reacción de los discípulos ante este momento, cuando están todos llorando, están todos gritando porque iban a perecer, porque sabían y pensaban que iban a morir en ese momento, sabían que ya el mar los iba prácticamente a tragar, y de pronto, ante la voz del Señor, dice, calla y enmudece, y todo se vuelve quieto? ¿Cuál debió haber sido la reacción de todos los discípulos? Bueno, unos pensarían que deberían haber gritado eufóricos y haber glorificado a Dios y decir bendiciones de Dios porque el viento y el mar y el peligro se habían pasado. Deberían estar alegres, confiados, porque sabían que en ese momento ya no iban a morir. Pero no fue así la reacción de los discípulos. Los discípulos no reaccionaron así. Ahora, si esto hubiera pasado, como a todos nos sucede, ante una gran presión, y de pronto esa presión pasa, entonces ustedes se sienten tranquilos, se acaba la tensión, se acaba el estrés, pueden respirar tranquilos, profundamente, y hasta pueden decir, amén, gloria a Dios que ya pasamos este momento. Pero no fue así con los discípulos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Vean el versículo 41, por favor. Versículo 41, dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vean, ellos tenían en un momento temor porque iban a morir, pero ahora cuando Cristo se levanta y a una sola palabra aquieta a la naturaleza instantáneamente, en lugar de estar eufóricos, llenos de agradecimiento y muy, muy bendecidos, en lugar de todo eso, lo que ellos están en este momento es con gran temor, un gran temor. Se espantaron más de lo que estaban espantados por morir, porque ahora al ver a Jesús aquietar el mar, están con un gran temor. ¿Por qué tuvieron gran temor? Ahora esta es otra clase de miedo, no es el miedo natural a los elementos. Esta es otra clase de miedo mucho más grande. Ellos no sabían en este momento frente a quién estaban, y eso les produjo un temor grande, porque si le temían a los elementos que no podían controlar, de pronto estaban frente a alguien que con una sola palabra aquietó todo. Y se dicen ellos, ¿quién es este? ¿Quién es este que una sola palabra puede detener todo? Esta es otra clase de miedo. Y en cierto sentido, este miedo es más profundo que el temor a la muerte. Y eso sucede cuando estás frente al mismo Dios, al Dios Santo. Déjenme decirles que en la Escritura se menciona muchas veces que los hombres, cuando se enfrentan ante el poder verdadero de Dios y tan visible, el hombre llega a tener un temor tremendo, más allá que el temor natural. Pedro mismo en Lucas 5:8 nos dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Estaba temeroso Pedro. Moisés mismo, cuando escuchó la voz del Señor en Éxodo 3:6, nos dice que el mismo Moisés comenzó a gritar y a decir, y dijo, yo soy Dios, tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En Isaías 6:5 nos dice que también Isaías dijo, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta clase de temor no es la clase de temor que te regresa a la búsqueda de la seguridad de tu madre en el seno materno cuando nacías, como algunos dicen que pasa, sino que esta clase de miedo de estar frente a la presencia del Señor, del mismo Dios, del más santo de todos los santos, produce un temor que te llevará a ese día en que nuestro primer padre pecó contra Dios. Y su primera reacción por haber manchado la santidad con que Dios le había investido fue inmediatamente
por temor esconderse. Tenía miedo a la santidad de Dios. Adán fue y se escondió. En Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y después el Señor le pregunta: ¿por qué te escondes? Porque tuve miedo frente a la santidad de Dios. Así que entonces este temor es tan profundamente escondido en la naturaleza de este hombre, que nos ha sido traspasado por nuestro padre, nuestro primer padre, Adán, de tal manera que el miedo natural a la muerte surge de Adán, pero también el miedo natural a la santidad de Dios también proviene de él y nos hace escondernos. Con esta naturaleza hemos nacido y se presenta cuando estamos frente a Dios y cuando estamos frente a lo que Dios dice que Él es, y se presenta en tu vida cuando tú eres confrontado con tu propio pecado por la santidad de Dios. Por eso es que todo hombre rehúye escuchar la palabra de Dios. No la quieren escuchar, no la quieren oír. No quieren oír acerca de Dios, no quieren oír acerca de su santidad, no quieren oír acerca de su poder, no quieren oír acerca de su dominio, de su soberanía sobre todas las cosas. Lo rehúyen. Y cuando no pueden rehuir de ello, entonces hacen como que no oyen. Y cuando no pueden hacerlo, simplemente se distraen en cualquier otra cosa, porque ese es el miedo natural que el padre Abraham nos pasó acerca de la santidad de Dios. Nuestro pecado nos hace rehuir a Dios. Así que estos hombres, aquí en esta historia, estos discípulos tenían dos miedos. El miedo natural a la muerte, porque los elementos no los podían controlar, y de pronto cuando Cristo calma el mar y todo, y se aquieta, surge un segundo miedo, y es el miedo a la santidad de Dios. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que tiene el poder con una sola palabra de parar todas las cosas? Ahora permítame concluir esta mañana y decirle, ¿por qué ellos tenían un temor así? ¿Acaso estos no eran discípulos de Jesús y no conocían a Jesús? ¿Cómo es que ellos se pueden preguntar, ¿quién es este hombre? Habían andado con Jesús todo el tiempo, vivían con Él, comían con Él. ¿Cómo pueden preguntarse ellos quién es este hombre? ¿Acaso no eran discípulos de Cristo? Bueno, ellos no pudieron contestar la pregunta más sencilla, porque aun cuando estaban con Jesús y cuando veían a Jesús, no pudieron contestar la pregunta sencilla, ¿quién es este hombre? Se hicieron la pregunta a ellos y nadie la pudo responder. Ninguno de ellos pudo responder asertivamente esta pregunta. Es una pregunta sencilla que no pudieron responder, pero esta pregunta es vital. Y es vital que la sepas responder tú. ¿Quién es Jesús? Mientras tú no puedas contestar esta pregunta de manera correcta en tu vida corre peligro, el peligro más grande. Y si tú le tenías miedo a la muerte, quiero decirte que hay un miedo más grande, y es el miedo a la eternidad en la condenación, a lo que sigue después de esta muerte física. Si tú no sabes responder esta pregunta o no te interesa responderla en este momento, déjame decirte que la muerte es inminente, la muerte física va a llegar en cualquier momento, pero si no sabes responder correctamente esta pregunta, entonces tenle miedo a la eternidad, porque serán cientos y miles de millones de años en la condenación y ni siquiera habrá comenzado la eternidad. Ahora, no me malentiendas, mi propósito no es tratar de infundirte miedo a la eternidad, solamente quiero clarificarte y decirte por qué tienes ese miedo y cómo puede ser solucionado. Todos aquellos que puedan escuchar un mensaje acerca de Cristo y puedan contestar bien la pregunta, ¿quién es Jesús? Y de manera convincente en su corazón puedan responderla, entonces le diré algo, el terror a la muerte va a ser quitado. Ya no tendrás miedo de la muerte eterna, será quitado. No se quitará el dolor, no se quitará la muerte física,
pero sí el miedo a morir por la eternidad sin Cristo. Así que ese miedo de morir en la eternidad sin Cristo va a estar latente en ti toda tu vida mientras no sepas responder esta pregunta. Dice 1 Corintios 15, 55 al 57 respecto a esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? De aquel hombre que puede tener la respuesta correcta dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sepan que una persona que pueda responder correctamente la pregunta ¿quién es Jesús?, el terror de la muerte es quitado. ¿Puedes tú responderla? ¿Sabrás responderla? A nosotros nos gustaría explicarte quién es Jesús. ¿Te gustaría saberlo? ¿Te gustaría saber realmente quién es Jesús? Nos gustaría poder hacerlo. Quiero pedirse por favor que cierren sus ojos, que inclinen su cabeza, que hagamos una oración en este momento y que pienses que esta pregunta es vital. Esta pregunta es sumamente importante. Si no sabes responderla, peligras. Es un peligro de muerte y una muerte eterna. Y me gustaría, aquí donde estás en tu lugar, que pudieras pensar en este momento si tú puedes tener una respuesta correcta acerca de quién es Jesús. No la respuesta de un religioso, no la respuesta de un filósofo, no la respuesta de un hombre moralista, sino la verdadera respuesta que pueda darte a ti la seguridad acerca de qué va a pasar cuando tú mueras. Que se quite ese terror de tu vida. Yo te quiero pedir, amigo o amiga que nos acompañas en esta mañana, que antes de que salgas de este lugar, me busques a mí o algún hermano aquí de la iglesia y le diga: me gustaría que en algún momento me explicaran cómo puedo tener la respuesta correcta a quién es Jesús. Que pudieras buscar a esa persona que te invitó o con la cual vienes y le digas: ¿cómo puedo saberlo? Y ella te dirija a alguno de nosotros para poder explicarte con un poco más de tiempo quién es Jesús. Pero mientras no sepas responder esta pregunta, estás en peligro de muerte. Señor, te suplico en esta mañana que obres con tu Espíritu Santo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, en los corazones necesitados de Jesucristo. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que redargullas ese corazón, que no le dejes quieto y que permitas, Señor, que pronto, en algún momento, busque, indague y trate de responder esta pregunta acerca de quién es Jesús. Padre, te suplico tu bendición y tu ayuda, y permitas que la semilla plantada de tu palabra pueda germinar en fruto para vida eterna. Bendice, Señor, a nuestros visitantes. Bendice, Padre, a cada uno de los presentes también, y a aquellos que quizás tienen tiempo viniendo a esta iglesia, pero aún tampoco saben responder esta pregunta: ¿quién es Jesús? Te ruego, Señor, que les ayudes y les dirijas a la respuesta correcta. Te lo suplico, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirles por favor que se pongan de pie. Vamos a culminar nuestro servicio.